Samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 48 al 59. Samaritano endemoniado, ¡qué aseveración en contra del Hijo de Dios! Recordemos, en esa época el desprecio de los judíos contra los samaritanos, que según ellos tenían una doctrina falsa y corrupta. Así que era uno de los peores insultos que ellos en su conocimiento podrían decir a alguien. En esta ocasión, lo hacían en contra del representante de Dios en la tierra. Pero ellos ignoraban por completo este hecho. El Señor Jesucristo no hace caso a esa acusación sobre sus enseñanzas, solo respondiendo que no tiene ningún demonio, y nos enseña algo que debemos tener muy en claro cuando dice que Él honra a su Padre, en cambio ellos lo deshonraban. Deshonrar al Hijo es deshonrar al Padre, porque son uno. Pero ¿cómo se jactaban los denominados maestros de la ley de servir a Dios? Pero no reconocían a su Hijo, siendo el representante de Dios aquí en la tierra, cumpliendo la voluntad del Padre. Hay que aprender de nuestro Señor Jesús, quien enseña a los fariseos de esa época y a nosotros en la actualidad, cómo el Señor Jesús no buscaba su gloria, siendo toda la gloria de Él.
porque sabía que iba a ser glorificado por el Padre, y el Padre es el verdadero juez que emite juicio verdadero y justo. En esa enseñanza que impartía, mencionó una de las promesas llena de vida. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. A tal verdad pronunciada por Jesucristo, quienes lo acusaban afirmaban su verdad en su entendimiento, diciendo que realmente estaba endemoniado, sin entender lo que realmente Cristo estaba enseñando. Nuevamente mencionan a Abraham, diciendo que él murió, que los profetas murieron. Y en su verdad se preguntaban, ¿cómo no pueden morir? Acusándolo que él se creía mucho mayor que ellos, tomándolo como un blasfemo. Pero nuestro Salvador, en su misericordia, sigue enseñándonos y les dice que si él buscara su gloria, eso no tendría ningún valor. Pero la gloria que da el Padre, esa es verdadera y llena de valor. Ya que los fariseos gustaban llenarse de gloria a sí mismos, y los judíos ni conocían realmente a Abraham, ya que Abraham entendió que Jesucristo iba a nacer y sintió gran alegría al saber eso. Y nuevamente no entendían lo que decía Jesucristo, diciéndole: tú no tienes ni 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Hacen referencia a esa edad, ya que en su cultura consideraban sabia a las personas cuando llegaban a esa edad, y que alguien menor a esa edad carecía de sabiduría. Y a ojos de los fariseos, Jesús era alguien que carecía de conocimiento y que solo blasfemaba, según ellos, contra Dios cuando enseñaba. Y sentían eso porque confrontaba a los denominados maestros de la ley. Pero a todo esto, Jesús respondió afirmando quién realmente es Él. Es el Yo Soy, quien es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y obviamente está mucho antes que Abraham. Y ante esta verdad, dicha por Jesucristo, los fariseos se llenaron de rabia al sentir el confrontamiento contra su doctrina. Alzaron piedras queriendo apedrearlo. Pero Jesús se perdió en medio de la multitud, aclarando que ellos no sintieron una ofensa a las palabras de Dios, sino una directa confrontación a lo que ellos enseñaban, jactándose de que es la verdadera interpretación de las Escrituras. Debemos recordar las veces que sentimos ese confrontamiento de cara contra las palabras del Señor. ¿Y cómo actuamos en ese momento? Como los fariseos, con un sentimiento de querer apedrear a quien nos dice la verdad de nuestro Señor Jesucristo, o con mansedumbre en el corazón, aceptando que estamos en pecado y falta delante del Señor. Todo lo que realizamos, debemos hacerlo viendo al Señor en cada momento.
ya que la palabra es clara. Si buscamos glorificarnos a nosotros mismos, eso no tiene valor alguno. Debemos buscar agradar al Señor, siendo Él quien se agrade y nos glorifique en su misericordia. Aprendamos a ser obedientes. Qué bella promesa cuando dice: todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. La verdad se nos es revelada por la luz de Cristo en nuestros corazones. Y sabemos que esa promesa se refiere a una eternidad en el reino del Padre, donde la muerte ya no existe. El Señor Jesús solo habla la verdad, y es una verdad, una realidad que es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Es la verdad que Jesús es el Yo Soy. Amén. ¿Nos estamos glorificando a nosotros mismos o estamos buscando agradar a Dios? ¿Estamos honrando al Padre, honrando a su Hijo Jesucristo? ¿La palabra aún nos confronta? ¿O es que pensamos que hay prédicas que no son para edificar nuestras vidas, sino la de los otros? Selah. Meditemos en esto.